Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a una clase nueva. Bueno, ni tan nueva, bueno, sí, nueva porque la acabo de grabar hoy. Pero el tema, pues al final de cuentas no es nuevo. Como hemos estado viendo la parte de la animación, pues bueno, en este tema es un tema que toca una cierta importancia con respecto a cómo se estructura, cómo se lleva a cabo la animación. Ya vimos las técnicas de animación, vimos algunos ejemplos, hablamos de las diferentes técnicas, ya por ahí están haciendo o ya terminaron su ejercicio del flipbook, espero verlo pronto. Y bueno, vamos a hablar de un tema que es bastante importante porque esto nos va a dar pauta para otras cosas que elaboraremos para nuestro primer proyecto animado. En este caso estamos hablando de los principios de la animación. Dice, el mundo de la animación ha avanzado mucho desde sus inicios. Los animadores de hoy en día tienen acceso a la tecnología avanzada y herramientas de software que hacen que el proceso sea más fácil y eficiente que nunca. Aprender animación también es más fácil que nunca. Sin embargo, a pesar de esos avances, todavía hay ciertos conceptos que siguen siendo la base de cualquier educación de animación. Estos conceptos se conocen como los 12 principios de la animación. Y en este caso, bueno, esos 12 principios fueron creados por, obviamente, personas que trabajaron en la industria de la animación durante muchos años y dedicaron su vida a la animación. Estos principios emulan o tratan de considerar el mundo real, pero recuerdan que la animación tiene una característica, lograr algo que posiblemente en el mundo real no se logre. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que los principios de la animación van a buscar emular muchas cosas de la realidad, pero también van a buscar que las cosas que no se puedan hacer en la realidad se puedan realizar por medio de esto. Dice, se desarrolló en la década de 1930 por los animadores de Walt Disney Studios. Los 12 principios de la animación fueron un proceso gradual de descubrimiento y refinamiento. A medida que los animadores intentaron llevar su trabajo a un nuevo estándar más alto, desarrollaron estos principios como una forma de garantizar que sus animaciones parecieran tener peso y personalidad, y que existieran en el mundo real con física real en funcionamiento. Y bueno, de hecho, esto, como yo les decía, Walt Disney, bueno, todos los animadores y todos los casos que hemos visto en estos ejemplos anteriores y en los videos que hemos estado viendo, podemos entender y podemos ver que las cosas pues trataban de emular a lo que pasaba en la vida real. No con la mejor técnica, no con la mejor representación, pero evidentemente iban puliendo. Es como el 3D, ¿no? Si nos vamos al 3D de, de finales del año, de la década de los 90, principios de los 2000, era un 3D muy rústico, muy básico. Hoy en día vemos un 3D que es un 3D hiperrealista, o sea que a veces ya no sabes distinguir entre la realidad y la ficción. Y después vendrán seguramente varias representaciones mucho más complejas que ya de plano perderemos completamente el concepto de la realidad tal cual lo conocemos, ¿no? Ya nada más diremos vivo o no vivo, ¿no? Que al final de cuentas es una característica de... Y cuando lo digital cobre vida por sí sola, pues entonces ya no, bueno, no cobre vida, pero sea autónoma y ya no dependa de una persona para funcionar, pues entonces ya será dependiente o no dependiente, ¿no? Bueno, que es un tema bastante interesante. Los 12 principios de la animación fueron recopilados por primera vez en la lista que conocemos hoy por los legendarios animadores Frank Thomas y Ollie Johnston en 1981 en su libro La ilusión de vivir. Estos principios marcaron la diferencia entre la buena y la mala animación, ayudan a crear la ilusión de la vida y qué es lo que de qué trata la animación. Hay otro libro que escribió y que realizó el, eh, el creador o el dibujante de Roger Rabbit. Roger Rabbit también fue producida por Disney. Este, ay, se me fue el nombre de este hombre. Bueno, el libro se llama El Kit de Supervivencia del Animador y déjame lo busco porque este es un dato que no debe irse.
Kid Animation Survival. Survival. Es de Richard Williams. Ya, Richard Williams. Richard Williams es el animador principal de Roger Rabbit y es uno de los que más ha defendido o que ha aplicado los conceptos de la animación de estos dos personajes. De hecho, Frank Thomas y Ollie Johnston salieron en la película de Los Increíbles cuando ya está casi al final, que dice, la vieja escuela, son ellos dos. Y es una manera de homenajearlos porque la verdad fueron un pilar muy importante en los estudios de animación de Disney. Dice, estos principios no se limitan a la animación 2D, sino que se aplican también al 3D y cualquier otro tipo de animación. Todos los principios están relacionados entre sí y se esfuerzan mutuamente. Comprender estos principios y saber aplicarlos es crucial para crear animaciones convincentes y creíbles. Recuerden que una de las cosas que trata la animación es darle vida a lo que está haciendo y por lo tanto que esto que tiene vida, pues evidentemente se vea mejor, ¿no? Que se vea real, a final de cuentas. Se traba ahí la monita. ¿Cuáles son estos 12 principios? Bueno, tenemos el principio de aplastar y estirar, el principio de anticipación, el principio de puesta en escena o staging. Normalmente estos principios van a encontrar muchas referencias en inglés. Si ponen, por ejemplo, stretch and squash, anticipation, staging, straight ahead and post to post, que son encabezado y encabezado de línea y pose a pose, follow through and overlapping action, que es seguimiento de la acción y es sobre overlapping es solapamiento de la acción, entrada lenta y salida lenta, que son el easy in, easy out o easing en general, arcos, acción secundaria, cronometraje, exageración, dibujo sólido y apelación. En esta ocasión vamos a ver solo los primeros 6, que son los más extensos, y ustedes harán una actividad con los siguientes 6. Bueno, el principio de aplastar y estirar describe cómo un objeto cambia de forma en respuesta a las fuerzas que actúan sobre él. Este principio se utiliza para hacer que la animación sea más atractiva visualmente y para ayudar a transmitir movimiento e impacto. En este caso no sé por qué no está cargando la animación. A ver. Ahí está. Algo pasó. Por algo no estaba cargando la animación. Como que está lento el internet. Pero bueno. Entonces, es esa parte, ¿no? Aplastar y estirar. Es decir, cuando un elemento se compacta, pero también evidentemente quiere generar una fuerza para volverse a estirar, ¿no? Cuando uno agarra impulso para brincar. Dice, el aplastamiento se refiere a la compresión de un objeto por un impacto o fuerza opuesta, mientras que el estiramiento se produce cuando un objeto se distiende porque algo tira de él o porque se mueve rápidamente. Cuando se utilizan con eficacia, el aplastamiento y el estiramiento pueden ayudar a crear una sensación de peso, ritmo e impacto en una animación. Y bueno, los dibujos animados definitivamente tienen esto por mucho, ¿no? Y digo, si ustedes quieren ver aplicados estos principios en exageración, vean los Looney Tunes, vean Tom y Jerry, vean los Picapiedra, vean películas o cartoons, o bueno, creo que en general los cartoons tienen estas características. Dice entonces, ¿cómo funciona el aplastamiento y el estiramiento? Dice, en la animación, por ejemplo, cuando una pelota rebota, golpea el suelo, se aplasta con el impacto y se estira al rebotar. Esta distorsión enfatiza la trayectoria del movimiento de la pelota casi como un movimiento borroso. Y ahí tenemos, ¿no? O sea, stretch, y squash. Squash es aplanar o aplastar y el stretch es estirar. Entonces, lo que hace la pelota de goma, pues evidentemente, cuando golpea, ahí no tengo una pelota de goma aquí cerca, pero cuando golpea, se aplasta. Evidentemente esto no se hace chico, solamente reduce su altura, pero extiende su anchura, ¿no? Y cuando se extiende, no se hace más pequeño, simplemente reduce su anchura y aumenta su altura.
a veces es proporcional, a veces no, dependiendo, es evidentemente su estiramiento. Dice aplastar, estirar, también puede utilizarse para expresar el material del que está hecho un objeto. Los materiales blandos, como el caucho, se deforman más, mientras que los rígidos, como el metal, se deforman menos. Incluso los objetos inanimados, como una bola de metal, pueden beneficiarse de un poco de aplastamiento y estiramiento para transmitir el impacto, ¿no? Por ejemplo, las bolas de boliche o las bolas de cañón o ese tipo de cosas, pues evidentemente hagan de que una pequeña estiramiento, un pequeño contracción puede generar, pues, evidentemente, un poquito más de impacto. Dice, es importante mantener el volumen de un objeto al utilizar aplastar y estirar. Dice, de lo contrario, parecerá que el objeto está creciendo o encogiéndose, no deformándose. Si algo se acorta, también debería ensancharse. Y si se alarga, también debería adelgazarse. Entonces, lo que les decíamos eso, ¿no? O sea, el slime, ¿no? Por ejemplo, el slime es un ejemplo claro. Si tú lo aplastas, pues se vuelve planito, pero más extendido. Si tú lo estiras, se vuelve delgadito, pero más largo, ¿no? Entonces, ese es el principio que evidentemente se busca en este punto. Ahí. Dice, el aplastamiento y el estiramiento exagerado definen en gran medida el aspecto de los dibujos animados cómicos clásicos, como Tom y Jerry y los Looney Tunes. Pero incluso en la animación más madura, el aplastamiento y el estiramiento pueden servir para transmitir movimiento e impacto. Bueno, aquí tenemos ahí un ejemplo, ¿no?, de esto. Recuerden que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En la animación 3D, aplastar y estirar tiende a ser más sutiles. Se pueden utilizar una manipulación de personajes para distorsionar el modelo, pero también se puede lograr siendo inteligente en la forma en que posamos el personaje. Sí, o sea, sí hay estos principios, pero es de manera más sutil. O sea, es como, por ejemplo, cuando vemos que sale que se mueve la mandíbula, ¿no? Para un lado, así. Bueno, pues ese también es el estiramiento. Ahí, por ejemplo, ahí está el Kung Fu Panda. El segundo principio es la anticipación, y así como tal, anticiparse, es decir, como que hacer algo antes, ¿no? Dice, la anticipación es un pequeño movimiento que se produce antes del movimiento mayor y que indica que el movimiento mayor está a punto de producirse. Es como que nos prepara un poco. Dice, es un elemento crucial para crear personajes más reales, hacer que las acciones sean más claras y proporcionar al público una experiencia visual atractiva y satisfactoria. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ahí el ejemplo que estamos viendo es que la niña o el personaje de la niña que está brincando agarra un impacto, un impulso para poder brincar. Eso es anticipación, es cuando nosotros agarramos. O cuando, por ejemplo, nosotros levantamos la mano porque vamos a meterla al pantalón, o cuando voy a agarrar mi gorra y me la voy a acomodar. O sea, que yo alzo las manos, o sea, estoy indicando que la acción se va a fijar en la parte superior. No tengo por qué enfocar los pies, no tengo por qué enfocar el fondo, porque la acción principal se va a realizar aquí. Entonces, eso se llama anticipación. Es como que el proceso previo. Y a veces lo que hay que hacer es exagerar esa anticipación. Dice, la anticipación está presente en nuestra vida cotidiana y podemos verla en diversas actividades como el deporte, la danza e incluso los dibujos animados. Piensa en el swing de un jugador de béisbol. Aunque el bateador tiene el bate en alto y parece que podría golpear cuando lanza, levanta la pierna y se inclina hacia atrás antes de levantar el peso hacia adelante. Primero se echa ligeramente hacia atrás el bate, lo que proporciona una trayectoria más larga para golpearlo. Solo con ver su anticipación se puede decir que está a punto de realizar un potente swing, es decir, un bateo. Igual, ¿no? Los supercampeones, ¿no? Que levantaban la pata y así, así, pero la piel, el pie lo levantaban casi que en un ángulo de 90 grados, ¿no? Y tenían el pie levantado como 4 o 5 minutos, ¿no? Y nunca disparaban. Este, entonces, eso es parte de la anticipación. Es como que darnos cuenta que esa acción va a suceder y esperarla tanto, ¿no? De que, por ejemplo, en las de pelea, pues es muy dinámicos, son movimientos muy rápidos, muy dinámicos, pero muchos de ellos, por ejemplo, se pueden para identificar este tipo de acción, ¿no? Dice, otro ejemplo común de la anticipación es agacharse antes de saltar. En los dibujos animados a menudo vemos una anticipación exagerada antes de que una personaje salga disparado de una escena. En general, cuanto más rápido sea el movimiento, más fuerte debería ser la anticipación.
Esto ayuda a que la mirada del espectador se mantenga al tanto y deje claro lo que sucede. Es decir, que no pasen así de un minuto para otro, sino que, por ejemplo, Flash, ¿no? Flash agarra pose y después sale volando, ¿no? Bueno, no volando, sino sale corriendo. Pero ahí ya no se está marcando de que se queda incluso con una posición y ya se despide de, de su participación. La anticipación también puede ser algo sutil, hacer que los ojos de una persona se muevan antes de girar la cabeza. Esto hace que las personas parezcan más reales porque muestran una intención, ¿sí? Lo que hace que parezca que está pensando y eligiendo activamente. También ayuda al público a seguir visualmente lo que está ocurriendo, a darle pistas claras, sobre todo cuando la acción es muy rápida, ¿sí? O sea, de repente nada más ves que mueve los ojos, entonces ya dice algo está pasando a un lado, entonces ya te vas considerando, ¿no? En este caso, por ejemplo, la anticipación es así como que sorpresa, pero así como que, caray, ¿no? Que esto no lo logramos físicamente, ¿no? O sea, yo no puedo contraer mi cara así. No, no podré. Otro principio, la puesta en escena o el staging. Dice, la puesta en escena es el principio de presentar una toma de forma que su contenido quede lo más claro posible y su función narrativa tenga la mayor fuerza posible. El concepto de puesta en escena se aplica a todas las formas de arte visual, incluyendo el cine, el diseño gráfico y la animación. Es decir, que aunque haya muchos elementos, podamos identificar claramente cuál es el objeto principal. Miren, lo lograba, por ejemplo, Absolute, el vodka Absolute, lo lograba en su diseño. Aunque había muchos elementos, lo que destacaba era la forma de la botella. Y así sacaron muchas publicidades en impresos, en revistas, porque era lo que tenía. Igual incluso en un spot, en una animación, en cualquiera, el staging lo que hace es que nosotros identifiquemos claramente cuál es el elemento principal. En un coche, pues por ejemplo, un spot de un coche, pues el coche es lo principal, ¿no? En una animación, pues que el personaje se identifique, que claramente él es el personaje principal y sobre él está enfocada la acción. Aquí hay un ejemplo donde está un escenario, está una persona, está una cáscara de plátano, va apareciendo una persona, la persona se resbala y luego sale una serie de personas burlándose, ¿no? Si todo sucediera al mismo tiempo, no identificaríamos cuál sería la escena principal. Entonces creo que es bastante importante considerar esto. Dice, la puesta en escena debe considerarse desde la preproducción inicial y el guión gráfico hasta la animación final, es decir, en el guión y en el storyboard deben de estar considerados. Recuerden, eh, les voy a encargar que vean el documental de para el lunes que no tenemos clase, el lunes 5 de febrero que no tenemos clase, van a ver el documental de la historia de Pixar. Eh, y les voy a dejar un cuestionario para que lo hagan con respecto a preguntas que vienen en eso. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en consideración y que lo puedan empezar a ver. Entonces, dice, al diseñar un entorno se deben incluir señales visuales claras para ayudar a la audiencia a comprender la naturaleza del entorno. Por ejemplo, si la escena se desarrolla en un almacén abandonado, incluir grafitis y escombros dejará claro que está abandonado. El objetivo principal de la composición es asegurarse de que la mirada del público vaya exactamente hacia donde queremos y entienda lo que queremos que comprenda. O sea, de hecho hay un ejemplo, hay unos videos que les voy a pasar un enlace que es Alan Becker, es un animador que hizo un video explicando los 12 principios de la animación y dice, por ejemplo, si estás hablando de que es una casa pues abandonada, pues no vas a poner un diploma, no vas a poner una televisión, no vas a poner cosas que sepas que son de valor, ¿no? O por ejemplo, dice una persona que está comiendo mucho. Dice, no le pones o sea, importa el ángulo que se esté viendo, importa el contexto que tiene. Dice, no le pones un plato de ensalada, le pones 20 pizzas y le pones un refresco de 3 litros, ¿no? O sea, tienes que contextualizarlo, tienes que darle un poco más de exageración a estos elementos, ¿no? Para que se tenga claro y sin lugar a dudas de lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces esto es parte del staging. Dice, a la hora de componer un plano hay que pensar bien el ángulo y la distancia de la cámara.
Cada tipo de plano tiene una función particular que hace que el público perciba la historia de forma diferente. Y aquí ya hablamos sobre que los planos tienen la capacidad de ser elementos narrativos. Es decir, de acuerdo a la posición de la cámara, nosotros podemos utilizar estos elementos para dar un mensaje, no solamente un contexto, sino que también comunique. Porque si esto no comunica, pues va a generar que nosotros pues no podamos tener una acción clara o clarificada para el público que está viendo esta escena o este video, ¿no? O sea, es importante nosotros tener claro cuáles son los elementos que participan y evidentemente que el plano que hemos elegido es el que mejor comunica esta acción. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la animación de películas, en todos los aspectos, tienen ángulos, tienen ángulos, tienen planos. ¿Por qué? Porque esto permite, por ejemplo, poder ser... eh, me gusta mucho la secuencia del camino donde van Burro y Shrek, que empiezan caminando y empiezan como que muy cercano a ellos, ¿no? Pero después para hacer el tiempo, para hacer la narrativa, van pasando diferentes escenarios y ellos se ven todo el contexto, ¿no? El campo, se ven las montañas, se ven los diferentes. Ya que llegan al lugar donde es, ahí ya sí se ve imponente una panorámica del castillo del dragón y ya se van a planos más detallados, ¿no? Pero mientras todo fue contexto, 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 y pues obviamente como que haciendo saber de que pues era muy larga la distancia desde donde iban a donde tenían que llegar. No sé por qué no. Ahí está. A ver. No cargo. Dice anticipación. Es otro concepto esencial en la animación que implica el posicionamiento y movimiento de personajes y sujetos dentro del entorno de la escena. En la animación 3D, esto se hace dentro del espacio virtual colocando la cámara y los personajes para garantizar que la cámara vea lo que usted desea en un momento dado. Puede ayudar a transmitir la información de manera efectiva. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, es que los elementos podamos ver que si hay, por ejemplo, ramas, estamos hablando de que la cámara está escondida. Que en este caso, por ejemplo, hay sombrillas, entonces pues ahí la persona está considerando que hay muchas, está muy ocupado el espacio, ¿no? Entonces, este elemento es como que, ¿se acuerdan de la parte de la fuerza en el obstáculo? ¿Sí? Que los elementos que estaban en primer plano podían generar un obstáculo, pero al final de cuentas también me podían ayudar a darle importancia a lo que estaba detrás. Bueno, este es el principio que aplica dentro de la anticipación. Dice, la sincronización es otro principio dentro de la animación, enfocándose a la puesta en escena, que implica asegurarse de que todo, todo lo que ocurre será en el momento adecuado, especialmente cuando hay una cámara en movimiento. En general, solo debe ocurrir una cosa importante en un momento dado y ningún otro elemento de la escena debe distraer la atención. O sea, por ejemplo, que nada debe de interrumpir, bueno, no interrumpir, pero no nada debe de estar dándose importante en el momento en el que está pasando algo trascendental para la historia, ¿sí? O sea, por ejemplo, si están rescatando a alguien, no va a aparecer el carrito de los helados, ¿no? A veces es una forma narrativa de romper la tensión, pero si evidentemente queremos que ese momento sea la parte importante de la historia, pues no vamos a pasar un carrito, ¿no? Entonces hay que tener en consideración esto. Dice, por último, en lo que respecta a la animación de personajes, asegúrate de que cada pose sea la más clara posible. La regla de la silueta es una herramienta útil para garantizar la claridad, lo que significa que el personaje y lo que está haciendo deben ser muy claros por su silueta. Y este es un principio que veremos en el diseño de personajes que si tú ves dos círculos así, bueno, un círculo así y luego dos círculos acá, ya te dibujé un elemento muy icónico, Mickey Mouse, ¿sí? Próximo a perder sus derechos y entonces podremos utilizarlo donde queramos. Este, eh, entonces, Mickey Mouse es una figura emblemática y representativa. Por ejemplo, alguien más complejo de identificar la silueta es Mario Bros, porque está muy como que muy orgánica su forma de tal manera que no lo podemos identificar muy bien. Pero todos los personajes que podamos identificar por su silueta, ¿sí? Y que puedan presentarse en un escenario sin necesidad de tener tanto detalle,
va a permitir eso, ¿no? Por ejemplo, Batman. Batman es un personaje que tiene esa característica silueta de ser los picos en la máscara, este, y de tener sus alas así con esas ondas y con esas curvas, que la verdad ningún personaje tiene lo mismo. Bueno, Spawn, pero no tiene cuerno, o sea, no tiene picos en la cabeza, ¿no? Pero al final de cuentas, esto ayuda a que nosotros tengamos un mejor posicionamiento del personaje en escena. Otro principio es en línea recta o postura a postura, donde hay dos enfoques principales para crear el movimiento de la animación. En este caso, que es en línea recta o el pose a pose. La animación directa es un enfoque en el que cuadro a cuadro se crea una secuencia de principio a fin. Este método puede producir una animación espontánea y vivaz que a veces crea una magia inesperada que no pudo planificar. Sin embargo, puede resultar complicado mantener tiempos, tamaños y tiempos constantes, lo que puede hacer que el movimiento se desvíe de rumbo. No sé por qué no cargó aquí la animación. El internet está lento. Ok, bueno. El de arriba es pose a pose y el de abajo es el straight ahead. Es decir, en el pose a pose nosotros estamos dibujando cuadro a cuadro, cuadro a cuadro, cuadro a cuadro lo que estamos realizando. Y el pose, digo, y el straight ahead ponemos poses claves. Ahorita lo vamos a mencionar. Dice, la animación pose a pose implica crear primero las poses claves eh, para, para cada acción y luego rellenar las poses intermedias. ¿Ok? Perdón, sí. Pose a pose es pongo una pose, pongo otra pose, pongo otra pose. Son las poses claves. ¿Ok? Después veremos el concepto de keyframe. Después veremos el programa, el concepto de los in-betweens, que son los intermedios, ¿sí? Y los de relleno. En este caso hablamos de esto. Dice, este enfoque se centra más en conseguir las poses claves correctas, lo que resulta en una sincronización más precisa y menos errores. Sin embargo, el movimiento puede parecer un poco genérico y no ofrece la magia sorpresa que puede resultar de improvisación en la acción. Entonces, en este caso, pose a pose es marcar, por ejemplo. Esto lo usan mucho en animación, sobre todo para marcar un tiempo. Si ustedes ven un concepto que se llama animatic, que luego lo vamos a ver, que va después del storyboard. Por ejemplo, pongo una mano aquí, pongo una mano acá, pongo una mano acá. ¿Sí? El movimiento son estos. Pero lo que yo voy a ver es esto, esto, esto. ¿Sí? Pero en el intermedio, en este proceso de mover la mano, no hay ninguna sorpresa. Yo ya marqué la posición inicial y la posición final. Puse un intermedio y puede haber otros intermedios entre esos, ¿no? Pero esos son los tres fotogramas claves. Entonces aquí es donde yo marco que ya no hay sorpresa, o sea, eso es lo que se refiere, que no hay una sorpresa, o sea, pero en cambio, por ejemplo, si yo pongo la mano aquí y luego hago esto, o sea, aquí hay un cambio, o sea, en vez de ser una mano, tengo al final un puño, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy ya definiendo una acción diferente al inicio de la, ay, perdón, de la acción. Dice, consideremos el ejemplo de la pelota que rebota para mantener mejor estos dos enfoques. La animación straight ahead o en línea recta, el animador empezaría creando el primer fotograma y luego movería el fotograma, dibujaría, luego y así, mueve, dibuja, dice. Dibujando cuidadosamente la posición, el tamaño de la pelota en cada fotograma, intentando que los tamaños fueran coherentes y que el movimiento siguiera una trayectoria realista. Hay un documental que se llama Un siglo de animación, que también se los voy a pasar el enlace para que lo vean, que explica todos estos estilos y todas estas técnicas. Hay técnicas muy artísticas, muy eh, poco ortodoxas y hay otras muy convencionales, pero también las explica por ahí. Luego dice, por otro lado, la animación pose a pose implica crear primero las poses claves y luego rellenar las poses intermedias. En la animación de la pelota que rebota empezaríamos creando las poses claves para cada rebote y cada golpe contra el suelo. Estas poses nos servirían de guía para el resto de la animación y luego rellenaríamos los fotogramas que faltan para suavizar el movimiento. Que de hecho después ahí vamos a ver el easy in y el easy out que hace este proceso que ponemos una pelota aquí, una pelota acá y una pelota acá y luego vamos rellenando y para hacer procesos más cortos, pues digo más rápidos, se ponen más fotogramas para fotogramas eh, eh, menos
digo, más rápidos son menos fotogramas, más lentos, más fotogramas. Ya después veremos esa parte. Dice una ventaja de la animación pose a pose es que permite al animador principal las claves y los desgloses y luego entregar la escena a asistentes para que hagan los intermediarios. De hecho, esto es una técnica que realizan mucho en Estudio Ghibli, que Hayao Miyazaki, si no mal recuerdo se llama así, él hace los fotogramas clave, los más importantes, y luego la pasa a su siguiente equipo de animadores para que hagan lo que sigue. Y luego hay otro equipo de animadores que pone los de relleno y así sucesivamente se van haciendo, ¿no? Pero él hace todos los que son los fotogramas claves en muchas de las historias que ha participado. Ahorita ya no sé actualmente si lo sigue haciendo, pero hay un documental también de Estudio Ghibli que muestra este proceso. También se lo recomiendo que lo vean. Dice, cuando trabajamos con animación interpolada por computadora, podemos usar el gráfico de aceleración para cambiar la ralentización de entrada y salida del objeto a medida que se mueven los dos fotogramas clave. Esta técnica puede dar como resultado una animación más pulida y de aspecto más profesional. Por ejemplo, si vemos del lado derecho, es una animación que está hecha, dibujada, en este caso cuadro a cuadro, y en el caso de la izquierda es una animación digital donde está hecha pues con este tipo de interpolación. Es decir, los movimientos se ven más constantes, más fluidos, menos accidentados que en la parte derecha. Ok, hay estos dos principios, seguimiento y acción solapada, que es follow through y stray ahead. ¿Sí? No, es overlapping action y follow through. ¿Sí? Dice, la acción de seguimiento y superposición son dos principios importantes que ayudan a dar vida a los personajes y objetos al replicar leyes de la física en movimiento. El concepto de seguimiento se refiere a cómo diferentes partes de un cuerpo se mueven a diferentes velocidades y se detienen en momentos diferentes. Este principio incluye el concepto de arrastre, el drag, que es cuando una parte del cuerpo va por detrás de otra cuando comienza un movimiento. Por ejemplo, cuando tú te mueves, traes una capa. La capa se va a mover a donde tú te mueves, pero la capa se va a arrastrar pues mientras tú vas caminando, ¿sí? Por ejemplo, cuando Batman brinca, la capa se tiene que mover, ¿sí? Y va a caer mucho después de que el Batman se ponga en una posición. ¿Por qué? Porque evidentemente va a depender del tipo de tela, del peso de la tela, de la longitud de la capa, ¿sí? Entonces, son factores que van a generar esto. El mismo cabello, ¿no? O sea, el cabello, si tienes el cabello corto, pues se va a mover mucho más rápido, va a tener menor eh, eh, una menor tiempo en el que se vuelva a acomodar que un cabello largo. Un cabello largo va a tardar más tiempo porque tiene mayor longitud, porque tiene mayor capacidad de movimiento, ¿no? Entonces, esto es importante considerarlo. Dice, el principio de acción superpuesta, dice, está relacionado con el seguimiento y se refiere a cómo se mueven las diferentes partes del cuerpo en función de diferentes tiempos. ¿Sí? Dice, esto significa que no todas las partes del cuerpo empiezan y dejan de moverse al mismo tiempo. En algunos casos, esto puede utilizarse para crear una sensación de sorpresa o urgencia en una acción. Y aquí vemos el cabello de Mulan como ya se levantó Mulan y el cabello apenas va para adelante. O sea, tiene una acción. No, la cabeza no se para adelante y para atrás. No. Llega a un punto donde se llega, topa y el cabello ondea. ¿Sí? Para dar esta parte en overlapping action. Dice, una forma de incorporar estos principios en la animación es agregar acciones de seguimiento y superposición a ciertas partes del cuerpo, como el cabello de un personaje en una animación de salto, al agregar un arrastre sutil al cabello cuando el personaje gira o se agacha, y luego agregar un arrastre más exagerado cuando salta. La animación se vuelve más dinámica y realista. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos ahí el, 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 el al personaje de la bestia, como por ejemplo el cabello se sacude y tiene diferentes, o sea, él ya se termina de sacudir o, por ejemplo se mueve hacia un punto y ciertas partes del cabello se mueven, otras están al contrario y luego el mismo punto, ¿no? O sea, va este movimiento que va generando esta diferente apreciación del movimiento. Entrada y salida lenta. La entrada y salida lentas, también conocidas como easy in o easy out, es un principio
fundamental de la animación que puede mejorar en gran medida el realismo y la sensación orgánica del movimiento. Por ejemplo, en el de... Ay, no sé por qué no lo cargó esto. A ver. Algo pasa con el internet. Bueno, cuando tú arrancas, pues, por ejemplo, cuando corres, no sales a la velocidad de 20 pasos por segundo. No. Vas a un paso, luego dos, tres pasos y aumentas, ¿no? Igualmente, cuando estás un coche, no empiezas acelerando, o sea, de 0 a 100. O sea, va de 0, 10, 20, sí, o sea, va aumentando. Este es el proceso de entrada lenta y salida lenta. Es decir, va a ir gradualmente aumentando, pero en este caso, por ejemplo, vas a poner más fotogramas al inicio porque va lento y después se van a ir espaciando, 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 de tal manera que el movimiento va a ser ¡fum! ¿Por qué? Porque en este caso está haciendo que vaya lento y luego rápido. ¿Sí? Va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, ya llegó hasta acá el 6, cuando del 1 al 3 posiblemente llegó aquí. ¿Ok? Entonces es el principio. Lo mismo del easy out. Cuando se detiene, no se detiene de golpe. Se detiene 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11. Es decir, va disminuyendo la velocidad y van poniéndose más fotogramas. Dice, el principio implica acelerar gradualmente un objeto a medida que se mueve de una posición a otra y luego desacelerarlo gradualmente a medida que se acerca al punto final. En la animación dibujada a mano, esto se logra mediante el espaciado, que se refiere a la cantidad de cambio entre los fotogramas sucesivos. Al aumentar gradualmente el espacio entre los cuadros y luego disminuirlo nuevamente, se crea la ilusión de aceleración y desaceleración. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, un gráfico que no sé por qué no se cargó, pero en este caso está hablando de posición y de tiempo. Cuando la posición va aumentando, ahí está, miren, ahí está el gráfico. Vean, este es el principio. Y es una curva. Normalmente el easy in y el easy out en animación digital se controla mediante el gráfico en easy o curvas de spline, es decir, que marcan el movimiento entre un elemento y otro. Y entonces lo hacen más suavizado para que el movimiento que hace en este tiempo sea rápido, pero el movimiento que hace aquí y aquí sea lento. ¿Okay? Los puntos del gráfico representan fotogramas claves a poses y la línea que los une representa la velocidad de cambio entre los fotogramas. A ver si se... Ay, no se cargó este. Bueno. Dice, el ordenador genera automáticamente los fotogramas intermedios con un espaciado que coincide con esos cambios de velocidad. Ajustar el gráfico puede hacer que el movimiento sea más rápido o más suave dependiendo del efecto deseado. Por ejemplo, aquí a este gráfico. Ya se cargó. Ahí marca, por ejemplo, el default y ahí dice, mira, vean cómo se hacen los movimientos. ¿Sí? Por ejemplo, el easy in tiene más puntitos y se van espaciando cada vez más. El easy out tiene menos puntitos y se van acercando cada vez más. Easy boat es muchos puntos al inicio, muchos puntos al final. Spring, que en este caso sería con un rebote, hay pocos puntos en un punto y al final simplemente llega. A ver, vamos a poner otra vez para que lo veamos. No sé por qué no lo reproduce otra vez. Se tarda en cargar. Pero bueno, aquí está. Mira. Por ejemplo, lineal, pues no va a haber variaciones en el easy in y el easy out. Y no hay un easy. Cuando no hay ninguno, pues simplemente no hay movimiento, ¿no? Entonces, en este caso, sí es importante que nosotros consideremos qué tipo de entrada y qué tipo de salida le vamos a dar a nuestros elementos. Ahí. ¿Ok? Dice, el uso de entrada y salida lentas también es útil para enfatizar poses clave y dejar que sean ellas las que lleven la escena. Al pasar más tiempo en estas poses y alrededor de ellas y menos tiempo en la transición entre ellas, la escena puede parecer más impactante y significativa. Dominar la entrada y salida de lentes es vital para aplicar con eficacia muchos de los otros principios de la animación. Entonces vean, por ejemplo, aquí empiezan, cuando va a lanzar la pelota. Ay Dios, no sé por qué no está cargando los gráficos. Bueno, vean, o sea, en el movimiento hay mayor cantidad de fotogramas y luego se van espaciando. Es decir, la acción es más lenta y luego lanza, o sea, más rápido. ¿Sí?
O sea, ese es el principio. Más lento, rápido. ¿Ok? Lento, rápido. Ok. La actividad que realizarán para entregar eh, el viernes, ¿sí? Investigar los otros 6 principios restantes y con ellos generar una presentación en Canva o en PowerPoint donde expliquen lo siguiente de cada principio. El nombre del principio, la definición, cuál es el proceso para lograrse y 3 ejemplos en clips animados, ya sean videos, GIFs, clips de secuencias, etcétera. Tiene que verse el ejemplo. Si ustedes quieren hacer las secuencias, o sea, las imágenes que son las que muestran este principio, adelante. Y la referencia de dónde se obtuvo la información, es decir, si lo vieron en un video de YouTube, si lo vieron en una página web, etcétera. Si lo vieron en un libro, porque hay libros, ¿sí? Este archivo se deberá llamar, si es en el caso del PowerPoint, es sus apellidos -02, y en el caso del Canvas, igual, apellidos-02. El archivo o enlace se adjuntará a la asignación del Teams y se deberá entregar para el viernes 2 de febrero antes de las 22 horas. ¿Sí? No olviden poner una portada de presentación a su documento donde pongan evidentemente su nombre, el nombre de la materia y la fecha de entrega. ¿Ok? Y hasta ahí la clase del día de hoy, que fue los principios de la animación. Eh, pues bueno, chicos, espero que les haya gustado, que les haya servido. Les voy a compartir 2 enlaces, de uno para que vean el video de Alan Becker, que es muy bueno, pueden ustedes consultarlo, y el de la historia de un siglo de animación se llama el documental. Entonces, para que lo tengan por ahí y lo puedan visualizar. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles con otra clase, con otro tema. ¿Sale? Que estén muy bien, cuídense, bye bye.